Una mujer cruza el control de equipajes del aeropuerto de Quito. No lleva droga. Lleva algo que pesa menos y vale más. $2.100.000 en efectivo, repartidos entre una maleta de mano y 2 bolsas de seguridad. El escáner no marca nada raro. El oficial que la atiende tampoco. Y no es porque no vea el dinero. Es porque ya sabía que iba a estar ahí. Esta es la historia de cómo una red transnacional convirtió el aeropuerto más vigilado del país en su puerta de entrada favorita, y de los 4 agentes de aduana que le abrieron esa puerta, uno por uno, durante meses, sin que nadie encendiera una alarma. Vas a conocer los nombres que sí llegaron a un expediente judicial, el operativo que les puso fin, y la razón por la que este caso conecta Quito con Serbia, con Alemania y con Estados Unidos en menos de 72 horas. Y al final vas a entender algo que parece increíble, pero es real. El eslabón más débil de la seguridad de un país casi nunca es el criminal. Es el funcionario al que nadie mira 2 veces. El mecanismo, en apariencia, era sencillo. Vuelos procedentes de República Dominicana, con escalas que rompían cualquier rastro fácil de seguir. Pasajeras que viajaban solas o en parejas, con maletas que pesaban justo lo suficiente para no llamar la atención. Nada de contrabando visible, nada de droga escondida en el forro de una valija, solo dinero. Dólares en efectivo que no tenían ningún origen declarado, ningún trámite bancario, ninguna explicación que resistiera una pregunta seria. El truco no estaba en el dinero, estaba en quién decidía no preguntar. Dentro del Servicio de Aduana Aeroportuaria del Ecuador, trabajaban 3 hombres que, en el papel, cumplían la misma función que cualquiera de sus compañeros. Revisar equipaje, verificar declaraciones, detener lo irregular. En la práctica, hacían justo lo contrario, facilitaban el paso. Miraban hacia otro lado en el momento exacto, coordinaban horarios de turno para que fueran ellos, y no otros, quienes atendieran ciertos vuelos. El expediente los identifica como José Daniel, Jimmy Paul y Cristian Rodrigo, los 3 agentes aduaneros que terminarían bajo custodia judicial cuando la operación se cerró. Pero antes de llegar a la captura, hay que entender cómo se sostuvo esto durante tanto tiempo sin que nadie lo notara desde adentro. La respuesta es incómoda. No hizo falta sofisticación técnica, hizo falta confianza institucional mal utilizada. Un agente de aduana tiene autoridad para decidir, en segundos, si una maleta se abre o no. Esa decisión, multiplicada por semanas y por vuelos, es lo que sostiene un sistema entero de control fronterizo. Y es exactamente esa decisión la que la red compró. El primer loop que quiero dejarte abierto es este. ¿Cómo se descubre algo que fue diseñado, desde el principio, para no dejar rastro? La respuesta no llegó desde Ecuador, llegó desde afuera. Ahora vamos a entrar de verdad en el engranaje, porque hasta aquí solo tienes la superficie del caso. Lo que viene a continuación es lo que convierte esto de una noticia de 2 párrafos en un expediente que conecta 4 países en menos de 3 días. Empecemos por José Daniel. En su hoja de vida institucional, era un agente aduanero más, con años de antigüedad y ningún antecedente que llamara la atención de sus superiores. Ese perfil bajo era, precisamente, su mejor herramienta. Nadie audita con lupa a quien nunca ha dado motivos para ser auditado. La red lo sabía, y lo usó exactamente para eso, para que su nombre nunca apareciera en ningún reporte de riesgo, hasta el día en que apareció en un expediente judicial completo. Jimmy Paul cumplía otra función dentro del engranaje. Su trabajo no era solo dejar pasar la maleta correcta en el momento correcto, era avisar. Avisar cuando un supervisor iba a hacer una inspección sorpresa, avisar cuando cambiaba el protocolo de turno, avisar cuando convenía que cierta viajera pasara por su módulo y no por otro. Ese tipo de información, la que parece administrativa y sin importancia, es exactamente la que necesita una red criminal para operar durante meses sin sobresaltos. No hacía falta que Jimmy Paul cargara el dinero, bastaba con que supiera, un día antes, por dónde iba a entrar. Y luego está Cristian Rodrigo, el tercero del grupo, encargado de una tarea más delicada, sincronizar los turnos. Porque para que este mecanismo funcionara, no bastaba con que un agente corrupto estuviera de servicio. Hacía falta que estuviera de servicio exactamente cuando la red lo necesitaba. Eso implica planificación, calendarios compartidos,
Coordinación constante entre tres personas que, en apariencia, ni siquiera trabajaban juntas todos los días. La corrupción, cuando se sostiene en el tiempo, deja de ser un acto aislado y se convierte en un sistema. Y un sistema, tarde o temprano, necesita administración. Estos tres hombres administraban, sin saberlo del todo, una pieza clave de una operación que los superaba por completo en tamaño. Porque mientras ellos gestionaban turnos en un aeropuerto de Quito, en otro continente la misma estructura se movía con una lógica completamente distinta. Viajemos ahora fuera de Ecuador, porque aquí es donde el caso deja de ser una historia local de corrupción aduanera y se convierte en algo mucho más grande. En el centro de la red apareció un nombre que cambió por completo la magnitud de la investigación: Čedomir, un ciudadano serbio catalogado como objetivo de alto valor por agencias internacionales de seguridad. No era un intermediario más. Era, según las propias autoridades, una de las piezas que conectaba el dinero que entraba por Quito con estructuras financieras mucho más amplias, activas en distintos puntos de Europa. En paralelo a los movimientos en Ecuador, la policía alemana ejecutaba sus propios arrestos. 2 personas vinculadas a la misma red cayeron en Alemania casi al mismo tiempo que se producían las primeras detenciones en Quito. No fue casualidad. Fue el resultado de meses de intercambio de inteligencia entre la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional del Ecuador, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y autoridades de República Dominicana, que fueron armando, pieza por pieza, un mapa que ningún país por sí solo habría podido completar. Imagina esto por un momento. Mientras en Quito, un agente de aduana revisaba distraídamente una pantalla, sin saber que esa misma noche, su nombre ya estaba en un informe de inteligencia compartido entre 3 países. En Alemania, un fiscal firmaba una orden de arresto para alguien que nunca había pisado Ecuador, pero cuyo dinero sí. Ese es el segundo loop que te dejé abierto antes. Si esta red operaba en al menos 3 continentes distintos, ¿por qué el golpe final decidió empezar precisamente en un aeropuerto de Quito, y no en Belgrado ni en Berlín? La respuesta tiene que ver con algo muy simple y al mismo tiempo muy revelador. Los nodos financieros en Europa eran difíciles de rastrear, protegidos por estructuras legales complejas y múltiples jurisdicciones. Los agentes aduaneros en Quito, en cambio, dejaban algo que ningún encubrimiento puede borrar del todo: su propia firma en un turno, su propia decisión de no abrir una maleta, su propio nombre en un registro de acceso. El eslabón más sofisticado de la red estaba, paradójicamente, en el punto más vigilado. Pero el eslabón más vulnerable estaba en el más humano. Volvamos ahora a Quito, al momento exacto en que toda esta arquitectura empezó a derrumbarse. Faltan pocas horas para el golpe final. En las oficinas de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales, los investigadores ya tienen nombres, horarios, vuelos, montos. Lo que no tienen todavía es el momento exacto para actuar sin perder ninguna pieza de la red. Golpear demasiado pronto significa capturar solo a los transportistas y dejar libres a los agentes de aduana. Golpear demasiado tarde significa arriesgarse a que la red cambie de mecanismo y todo el trabajo de meses se pierda en un solo día. La decisión se toma para actuar en menos de 48 horas, de forma simultánea, en 3 países. La operación recibe un nombre que hoy ya forma parte del expediente judicial: Renacer 33. En Quito, los equipos se despliegan al mismo tiempo en distintos puntos. No se trata solo de detener a una viajera con una maleta sospechosa. Se trata de golpear el mecanismo completo en el mismo instante, para que ningún eslabón tenga tiempo de avisar a otro. Es la diferencia entre desarticular una red y simplemente capturar a un mensajero, mientras el resto sigue operando al día siguiente con otro nombre, otro vuelo, otra maleta. Los nombres que aparecen ahora en el expediente ya no son solo los de los 3 agentes. Está María Verónica, identificada como la transportista directa del dinero, la persona que cruzó el control con la maleta y las bolsas de seguridad. Está Marta Alejandra, su acompañante durante el viaje, encargada de sostener la cobertura de que se trataba de 2 viajeras comunes. Y está Carlos Patricio, el conductor de un vehículo blindado que debía recoger el efectivo apenas superado el control aduanero y sacarlo de la zona del aeropuerto antes de que nadie pudiera reaccionar. Ese vehículo blindado nunca llegó a cumplir su función, fue interceptado, y dentro de él, junto al dinero, aparecieron 7 dispositivos telefónicos y una tableta, cada uno con conversaciones,
contactos y registros que terminarían de conectar todos los nombres de esta historia en un solo expediente. Aquí es donde llegamos al momento de mayor impacto de todo este caso, porque lo que hace que este expediente pese más que otros no es la cifra del dinero incautado, es la facilidad con la que un sistema, diseñado específicamente para detectar esto, fue desactivado desde adentro, sin necesidad de sobornar a decenas de personas. Bastaron tres agentes, en los puestos correctos, en los turnos correctos, durante el tiempo suficiente, fueron capaces de convertir uno de los puntos de control más vigilados del país en un pasillo seguro para $2 millones en efectivo de origen desconocido. Y aquí está la parte que más debería inquietarte, porque no se queda en un solo caso aislado. Meses después de este operativo, distintas entidades del Estado ecuatoriano decidieron actuar de forma conjunta, no reactiva sino preventiva. La Unidad de Análisis Financiero y Económico, junto con el Servicio Nacional de Aduana, el Grupo Especial contra el Lavado de Activos y el Servicio de Rentas Internas, lideraron un operativo regional enfocado específicamente en detectar mecanismos de lavado de activos en aeropuertos y pasos fronterizos de varios países de la región. La conclusión oficial de ese operativo regional es tan simple como preocupante. Los corredores aéreos y terrestres siguen siendo, hasta hoy, una de las rutas preferidas del crimen organizado transnacional para mover dinero en efectivo a gran escala. No hablamos de un episodio cerrado en el pasado. Hablamos de un patrón que las propias autoridades reconocen que sigue activo, en distintos puntos de entrada del país, probablemente en este mismo momento, mientras alguien escucha esta historia. Es momento de cerrar los dos loops que dejamos abiertos. El primero, ¿cómo se descubre algo diseñado para no dejar rastro? Se descubre cuando ese mecanismo se repite demasiadas veces, con las mismas personas, en los mismos horarios. La perfección de un sistema corrupto, sostenida en el tiempo, termina siendo su propia condena, porque todo patrón repetido se vuelve, tarde o temprano, predecible para quien sabe dónde mirar. El segundo loop, ¿por qué el golpe final empezó en Quito y no en Europa? Porque ahí estaba el eslabón humano, el más fácil de identificar una vez que la inteligencia de 3 países cruzó los datos correctos. Los nodos financieros en el extranjero eran más difíciles de rastrear. Los agentes de aduana, en cambio, dejaban un rastro que ningún encubrimiento puede borrar del todo. Su propia decisión, repetida una y otra vez, de no hacer su trabajo. Lo que queda de este caso, más allá de las capturas y de las cifras, es una pregunta que cualquier ciudadano debería hacerse en silencio. Si un aeropuerto internacional, con cámaras, escáneres, protocolos y supervisión constante, pudo ser comprometido por apenas 3 personas, ¿cuántos otros puntos de control del país descansan hoy sobre esa misma confianza mal depositada? Este expediente no tiene esa respuesta. La tienen los próximos operativos que, con toda seguridad, seguirán apareciendo, uno detrás de otro, mientras el mecanismo cambie de nombre pero no de lógica. Este es solo un archivo dentro de un sistema mucho más grande de corrupción institucional que atraviesa aduanas, puertos, cárceles y gobiernos locales en distintos puntos de la región. Si quieres que sigamos abriendo estos expedientes uno por uno, suscríbete al canal y activa la campana. Y déjanos en los comentarios qué institución crees que deberíamos investigar a continuación. Nosotros ya tenemos el siguiente caso sobre la mesa. Solo estamos esperando a saber cuál abrir primero.